acabamos de hablar. No sé cuánto inglés hablas o entiendes. Yes, I understand, but I prefer to speak Spanish to explain my Ah, ideas. yeah. Maybe it's better. Okay. So, But I can understand if un you want to poco de in Spanglish no English, te for me it's molestaría. okay. No problem. Okay, perfect. Y así I think Luna will be able to understand too with a little bit of Spanglish. Yes, sí. And so Luna, do you also want to chime in while we're having this interview? Do you want to do like a three Ooh, I person wasn't discussion? Yeah, I wasn't planning on it, but if you give me the signal, like, or I guess when you take a pause shortly after you go with yours, I'll ask mine because I didn't know that we would have this level of fluidity. So, Yeah. I'm down for that. Okay, cool. So we're recording like our faces right now, right? So it's all three of Yes. us on the video recording. Yes, I'm actually gonna I might turn my camera off and just make it the two of you since you're starting off, and then I might chime in. Okay. Okay, cool. We'll chime you in if we feel, or if I remember, because we've already had such cool conversations about the film. Right. Okay. Yeah. So I'm recording right now. Yeah. So I'll cut this part out, and then as soon as you say go, I'll turn my camera off and I'll let y'all do your thing, and I'll be listening for we'll chime in about 10 minutes. How about that? Okay, cool. All right. All right. And just getting my notes ready. Okay. All right. Okay, go. Hola, hola. Soy Josephine Figueroa de Atlanta. Aquí yo hago una fiesta que se llama La Choloteca. Estoy aquí con Audio Video Club de Atlanta, Georgia. Y soportándonos es el National Domestic Workers Alliance. So, queríamos estar aquí con nuestra invitada María Paz González Guzmán, la directora de la película Lina de Lima 2000, que salió en 2019. Es una historia de una inmigrante peruana que vive en Chile. Y también es un musical. Hay momentos espectaculares con música. So, gracias por hablar conmigo, María. Para empezar, ¿qué fue tus partes favoritas de la película? Hola, Josephine, gracias por la entrevista. Siempre es lindo poder conversar de las películas. Yo creo que hay muchas partes que me gustan. Para mí los musicales son mis momentos favoritos, debo decirlo, Yeah. como son los que más me divierten y siento que son los que van al corazón, digamos, del personaje, como a entender lo que pasa más allá de la cotidianidad. Creo que hay algo ahí que para mí es importante y que nos permite como entender un poquito más su corazón, su esencia, sus raíces, su cultura. Creo que ahí hay una carga importante de la película en ese espacio. Sí, y cuéntame un poco de tu conexión con la cumbia y con la música peruana y con las artistas que hicieron las canciones. Sí, mira, en realidad yo soy muy admiradora de Perú. Siento que es un país con una cultura muy rica y pasa mucho que alguna vez leyendo leí que habían más de 300 danzas de no sé qué. La comida está llena de de sabores, de ingredientes, de un montón de cosas que son eh, como que tienen una construcción como identitaria que está muy fuerte en la comida, en la música, en el baile, ¿cierto? Y no siempre se sabe un poco, que la comida yo creo que es lo que más uno ve, pero creo que hay Sí. algo muy poderoso en la música. Cada geografía, cada territorio tiene músicas muy distintas. Uno va a Perú y la música de la selva es fascinante, es una cumbia, ¿cierto? Como toda la cosa como chicha también es como
muy poderosa, muy particular, y después uno va y también está el vals criollo, ¿cierto? Hay grandes artistas en todas las disciplinas, y creo que es algo que a mí me llamaba mucho la atención. Y generalmente cuando se hacen relatos de migración, eh, por otra parte nos encontramos con películas totalmente tristes, ¿cierto? Oscuras, donde los Ujú. personajes están completamente oprimidos por su realidad. Y yo creo que muchas de esas cosas son reales, digamos. O sea, el migrar es difícil, hay momentos muy oscuros, pero también creo que las personas que migran tienen algo muy fuerte y muy poderoso. Y en ese sentido siento que la música es algo que en gran medida los acompaña, ¿cierto? A las personas cuando están lejos de su tierra. Me pasó que, por Sí. ejemplo, una de las canciones como más escuchadas, así como de música peruana afuera, son los torianitos, que son música que se escucha para las fiestas, ¿no? Para Navidad, es casi como el himno de las personas, de los peruanos, digamos, escuchar como las canciones de los torianitos. Y los torianitos son los que están en la película, digamos, los torianitos reales son los que cantan una de las canciones. Eh, Todas las letras como que están muy en un imaginario muy, muy fuerte. Entonces, eh, todas las letras fue un trabajo como de composición bien particular que hicimos como entre un músico peruano que conocía muy bien a Magali, que es Cali Flores, con un músico chileno que también había trabajado mucho conmigo y le interesaban mucho estos ritmos, entonces hicieron un trabajo colectivo y las letras las escribí yo y las escribió Magali algunas. Entonces, fue un trabajo que hicimos entre nosotros y que de alguna forma nos permitía como pasar a lo musical parte de las experiencias del personaje. Mm. Eh, y están todas estas con muchos referentes, ¿no? Pensábamos mucho en, no sé, veíamos hasta videos, muchos videos que inspiraban las canciones, eh, Sí, había muchas pero cosas, fue muy conectaban, diferente. lo conectaban muy bien entre la historia. A mí me encantó la canción para el final, que Ajá, dice algo que por el Wi-Fi o por el internet te doy besos, sí, 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 y toda la sí, sí, lista que la canción hace de las relaciones, que cómo cambian las relaciones con la migración también, y cómo exacto, sigues conectados a tu raíz por el internet café. claro, Y am, eso, eso me pareció bien chévere, que podrían en la canción construir una canción que uno se puede imaginar de lo digital. Am, sí, sí, totalmente. entonces, para, para ti, ¿fue importante hablar de alguien que migró, pero también es trabajador doméstico? Totalmente, totalmente. Yo siento que, a ver, la migración peruana fue una de las primeras migraciones importantes en Chile desde los 90 en adelante. De primero llegaron los peruanos, después llegó gente. Chile es un país como que se caracteriza mucho de que las personas iban afuera, pero venían poco a Chile porque quedaba muy lejos, ¿cierto? Como que desde Chile migraba más, pero que llegaran habían como historias más antiguas de croatas, de alemanes, colonias muy antiguas. Pero Mm, hay una migración en los 90 que es netamente económica y los peruanos fueron como los primeros en llegar y se instalaron siempre en ciertos puestos de trabajo y uno de los más importantes fue el trabajo doméstico. Entonces hay generaciones de familias de clase media y clase media alta criadas con eh, trabajadoras domésticas, ¿cierto?, que son de Perú. mm, Las peruanas se caracterizan porque en gran medida como que tienen un súper uso del lenguaje y eso hace que a las familias muchas veces les acomode la figura de una trabajadora peruana, ¿no? Eh, Hay algo ahí también mm, interesante en las relaciones que construyen con los hijos, ¿no? Cuidar niños ajenos, niños de clase alta, ¿no? Y dejar a tus hijos en sí. otro lado, un punto como súper poderoso e interesante como punto de vista de esta película. Esta película partió con muchas conversaciones en cocinas, con trabajadoras domésticas que me contaban sus Mm, historias,
y todas en general, o después muchas otras peruanas que conocí, como que habían partido, o sea, o habían llegado al trabajo doméstico. Entonces, de alguna forma fue un lugar como que nace de la observación de realidad, no nace de una idea Mm, mía, nace de muchas conversaciones eh, con trabajadoras domésticas, ¿no? Hay varias historias de las que están ahí, incluso, por ejemplo, cuando Lina está ahí en la cena y le cuenta al personaje el haitiano que cuáles eran sus sueños, por qué ella se había ido, esa es una historia real, cuando dice, vuelvo a mi casa y mi mamá tiene la tele guardada y las cosas que ella había comprado como que no las usan, sí, esas son historias reales, no, y que ella quería hacer sí. piso, la aspiración de ampliar su Ujú, casa y ujú. que se nunca quedó en nada, Wow, todo sí, es muy real, es como una película que viene de una aproximación, por decirlo así, más documental, ¿no? sí. Y eso me chocó también porque como soy peruana, yo sé exactamente lo que es. Like, se compran las cosas por adorno, no para Claro, usarlas. Y hasta ahora claro, todavía sido así, porque no se te sale así nomás. no, Am, claro, son las costumbres, sí, las sí. no, y fíjate que una de las primeras veces cuando yo empecé a hacer este proyecto, viajé a Perú con una persona, que me pidieron acá, una persona me pidió que si le podía llevar un cuaderno a su hijo que estaba allá. Entonces fue interesante Ah, porque conocí un poco el otro lado, y llevé unas cosas que me encargó, porque yo iba a ir a Lima a ver un amigo, y me fui a su casa, que queda por ahí por Villa El Salvador, como en los exteriores, y me di cuenta también que muchas de las personas que vivían ahí también eran de las que se habían ido, muchas veces eran gente que ya venía de una primera migración, que era la migración como campo-ciudad que había ocurrido a principios de los 90, como con todo el tema del sendero luminoso, mucha gente se había ido a la ciudad y había ido como a vivir un poco como en las zonas como más marginales, entonces era muy heavy porque era gente que traía adentro como la cultura migrante, ya venía, era una especie de segunda mm, migración. Hijos que habían llegado con sus padres a la ciudad, ahora ellos se iban a Chile, ¿no? Entonces fue como, y ver un poco las casas allá, las cosas allá, lo que mandan allá, o por ejemplo, parte de las historias que están en la película también son las que cuenta Betty, que es la prima, que ella también inspira mucho esta película. Betty a mí me contaba algo que le hice que lo dijera en la película, que es que ella me decía, para mí es mucho más fácil y más barato irme a Miami una semana de vacaciones, no sé ahora, porque ahora está muy caro Miami, pero irme una ya, semana de vacaciones que irme a Perú, porque en realidad yo llego allá sí. y todo el mundo piensa que yo soy Papá Noel, ¿me entiendes? Y que tengo que traer regalos para todo el mundo, y me pasó que íbamos a comer y Ujú, llegaban 20 personas, no sé, yo invitaba a mi pura familia y decía, no, pero dile a la prima, dile a la tía, dile a la amiga, y llegaban 20 ujú, personas, y todos daban por sentado que ya, ella pagaba la cuenta. Entonces, ujú, finalmente sí, era muchísimo más caro todo porque tenía de alguna manera que llegar a cumplir con el estatus del personaje que se fue. Entonces, sí, tenía como que hacerse cargo un poco de eso, y eso yo lo encontré muy heavy, muy complejo, porque cuando ahorras entonces, ¿no? sí. Y también decidió no ir a visitar a su hijo. Al fin, tuvo que Claro, tomar esa decisión por arreglar el problema que se causó y para no like, arriesgar su trabajo. claro. Exactamente, como que finalmente decidió no ir, pues. Entonces, como que puso la Yeah. responsabilidad, yo creo que son dos cosas. Por una parte, efectivamente puso la responsabilidad por delante, porque ella es una persona que ha construido, digamos, una Sí. imagen y ha trabajado por su responsabilidad, y para ella es muy importante eso, es su capital, tenerse Ujú, ella misma y su capacidad de sí. trabajo y de ser una persona responsable, pero al mismo tiempo esa situación le sirve como para conectarse con algo que le pasa internamente, que es decir, ¿qué voy a ir a hacer allá también? ¿No? Como un poco es una especie de un duelo personal también, de darse cuenta y de asumir de pasada que no la necesitan como ella misma ha querido creer todo el tiempo que la necesitan. Y eso es muy Ujú, doloroso para ella también. Es costoso ver que tu hijo vive lejos, como que esa desconexión que tuviste, por mucho que le trates de mantener, algo se ha perdido, digamos, algo ya no sí. está. O sea, es el costo también de eso. Y en algún minuto la película también abre algo que a mí me parece interesante, o sea, que a mí me interesa, obvio, si la dirigí yo, pero que tiene que ver con que en la distancia está todo el tema de cumplir, qué sé yo, las obligaciones, pero al mismo tiempo estás sola.
y estás lejos de tu casa. Ujú. Y muchas de estas personas, muchas veces no tuvieron adolescencia, porque tuvieron hijos a los 17, 18, y se pusieron a Ujú. trabajar, a chambear desde muy pequeña. Entonces, verse lejos, verse sola y verse sin esas responsabilidades tan concretas, creo que también algo abre, ¿no? Y un Sí, personaje que se da una posibilidad también. Y eso me parece lindo, como darle a los personajes una posibilidad. La migración te quita muchas cosas, pero también te puede dar otras. Y eso creo que es lindo de sí. verlo también, como entender un poco el quita y da que tiene esto, ¿no? Sí, es un balance y me fascina cómo lo has podido compartir adentro de las relaciones, porque para mí, en mi familia, también las dinámicas pueden caer así con, con migración, pueden caer así y muchas veces caen así. So, la familia que pudo migrar tiene todas las responsabilidades a la familia que se tuvo que quedar. Y, pero creo que lo que hay que aprender es la comunicación, la habilidad de poder decirles, mira, no es así, esto es mi realidad, esto es lo que yo puedo darte, esto es cómo podemos crecer juntos mientras yo sea allá, tú estés acá, pero como dices, la mayoría de personas que están en situaciones de migración lo hacen por sus familias Sí, y, po, ya no tuvieron tiempo para procesar sus emociones y poder aprender a comunicarse y sanarse y poder tener relaciones saludables en sus vidas. claro. Sí, pues, de todas maneras, yo creo que hay un tema ahí importante que tiene que ver con la comunicación, pero también tiene que ver con aceptar un poco, ¿no? Como también hay algo con el dejar, Mm, con el aceptar un poco la sí, aventura que tiene el viaje, como permitirse cosas, como también uno construye una imagen como va a estar ausente, siento yo que también las personas construyen una imagen como más épica y después se tienen que hacer un poco cargo de esa imagen, ¿no? Como yo estoy sí, sacrificándome, yo estoy haciendo todo por usted, y eso también amplifica una sí, figura que está lejos, ¿cierto? Y que después en algún minuto hay que sí, te la cobran, ¿no? Y es sí, doloroso, ¿no? Como exacto. es súper doloroso lo que pasa ahí. Y es injusto también, Sí, y es un tema de cómo se comunican también las cosas. Eh, sí, I mean, fue muy doloroso ver esa escena cuando le está mandando el voice message a su hijo que tuvo una emergencia y claro, o, ya no, ya no iba a poder llegar, pero que exacto, todavía sí, iba a mandar los regalos. sí, exactamente, sí, yo creo que es eso, es como, es doloroso ese momento. Pero yo creo que lo que más me importa en la película es como un poco lo dulce y agraz que se dice, ¿no? Como la vida con los matices que tiene, no solamente como el dolor, lo triste, sino que también hay otra parte que es luminosa, que es divertida, que nos conecta, que nos permite descubrir otras cosas. Eh, claro, Sí, y eso creo que es interesante. Y una de las cosas que a mí me parecieron re importantes es que yo quería hacer una película de una mujer. Y a mí me costaba mucho pensar como, esta es una película, no quiero que sea una película solo de una migrante, solo de una trabajadora, solo de una madre, solo de una mujer que quiere conectarse con su deseo, ¿no? Como que es un personaje que tiene muchas facetas. Y dentro de esa, sí, ser migrante y ser trabajadora es muy relevante, ¿no? Las mujeres siempre hacemos muchas cosas y generalmente el cine nos restringe a un lugar, ¿no? Esta personaje va a ser la amante, ella va a ser la madre y como madre va a ser un personaje abnegado. Entonces, creo que es súper ujú, importante como remover un poco los estereotipos, como cuestionar el deber ser, ¿no? Entender que las mujeres somos personajes
múltiples, que hacemos muchas cosas al mismo tiempo y que en ese cruce de cosas aparecen los conflictos. Los conflictos no son simplemente por una cosa, no porque hizo una sola piscina, no porque quería no al hijo, ¿no? Son muchas cosas que hacen que uno tome la decisión y creo que esa complejidad es importante verla. Y este personaje está muy marcado por su trabajo, que en este caso es el de trabajadora doméstica. Sí, es muy importante saber la multifacetada de las mujeres y verlo en cine, en películas, porque en muchos casos nosotras mismas estamos poniéndonos esos límites y hay que ver a otras abrir sus alas para saber que quizás no tenemos límites, si alguien más lo puede hacer. Um, so, muy, muy exciting ver a Lina dejarse ir con sus enamorados. Yo creo que la Luna tiene una pregunta. Luna, did you have a question? Sí, una pregunta, Maria. Can you speak to the sexuality, sexo en la película, para the lead character? Porque estoy curioso sobre un cine de sexo. A ver si te entiendo bien, explícame más. A ver, ¿cómo así? ¿Cómo que dices She tú? wants to Como... elaborate. What part about what sexual parts are you interested in discussing about the movie? Or is it about sexuality? Ya, Sí, ¿por qué? Porque en el fondo, ¿por qué incluí escenas como de sexualidad? Why I do that? Sí, Yes. y the importance sobre un sexo en película por el character. En esta película es muy importante. Me lo han preguntado y me parece re interesante la pregunta, como incluso me lo han preguntado como, ¿y era necesario tener que verla como con una carga media negativa? Y yo digo, sí, es muy necesario porque lo que a mí me interesa es validar el placer y validar la capacidad del personaje de buscar el goce. Y ese goce para ella es ese. Y tiene que ver con un juego, tiene que ver con divertirse y tiene que ver con algo que para mí es muy importante y que tiene que ver con que no hay una búsqueda del amor. No es un personaje que quiera enamorarse, que quiera buscar otra familia, que esté esperando encontrar al hombre de su vida. Es un personaje que quiere jugar, que quiere divertirse, que quiere pasarlo bien. Y eso está muy validado en un universo masculino, ¿cierto? Pero en un universo femenino eso es distinto, ¿no? Se ve feo, es incorrecto, ¿no? ¿Cómo? No era que venía a trabajar. Todas esas cargas que además rondan al personaje, ella al atreverse a disfrutar o a buscar el placer, creo que realmente ella hace un cambio interno, ¿no? ¿Por qué no? ¿Cuál es lo malo de esto? Entonces, me parece importante y relevante en ese sentido, en que creo que hay que validar también la búsqueda del placer de la mujer y no simplemente como ceñirlo a algo que si el hombre lo busca no hay problema, nadie lo pregunta, pero si es mujer, sí es algo como medio mal visto. Entonces también quería yo generar un espacio precisamente para conversar o para preguntarnos sobre eso, ¿no? Como que creo que es algo que es importante validar. Y eso me parece que también es una decisión política de la película, ¿no? Que puede sonar como, ay, si yo le saco las escenas de sexo, tocan la puerta, se encuentra con el tipo y después están al día siguiente así. Todo eso queda en la omisión y no queda como pero si ella se viste de enfermera, toca la puerta, ¿me entiendes? Es el juego lo que me parece como divertido de la película, o sea, de que el personaje haga algo. Yeah, Eso me pasa. Claro. For me, it seemed like a treat, like how I'll get like a pint of Ben and Jerry's. She's just like calling someone for a hookup and she's going to be a nurse. Exacto. I love that. I mean, it sounds fun, Yeah. you know, like, and it's beautiful that she allowed herself to do that. And Exacto. it also was new for her. But she deserves it as much as anybody else because, you know,
she's a mom. She didn't get to experience that earlier in her life, and now she does. And I think that those are important messages. Sí, yo creo que se castiga mucho a las mujeres con el deber ser y con lo correcto y lo incorrecto. Y creo que el personaje cuando transgrede ese límite, creo que toma, como que realmente se empodera de sí misma y se ve ella como un sujeto, una persona que puede decidir lo que ella quiere para ella, que es algo que ella, en lo que ella nunca piensa, ni siquiera tiene una casa sola, es un personaje que alargó una especie de tránsito y sigue ahí, no tiene un espacio propio, cuida a alguien ajeno, todo está un poco prestado, todo está un poco desplazado de ella. Y en ese juego, aunque sea una casa que no es de ella, aunque sea como Mhm. fuera, hay como un permiso del personaje de traspasar límites, y creo que eso es importante de ver, ¿no? La Sí. abnegación me parece peligrosa como lectura, como que las madres deben ser abnegadas, deben darlo todo por sus hijos, Mhm. todo bien, está muy bien, digamos, pero eso no quita, no deja de ser menos buena mamá, no deja de ser, ¿cierto? Como Mhm. si es que explora un poco ahí, pues las condiciones que tiene, en el contexto que tiene, en el mundo en el que vive hoy, ¿no? Mhm. Eso me pasa. Es interesante la conexión también que creo que culturalmente tenemos sobre los trabajadores domésticos, que también ellos se abstienen de la sexualidad. No sé si es algo porque ellos limpian tu casa, o no pueden ser sexual. Me fascinó que los detalles de la cama, del plástico, que cuando estaba like hooking up con esos hombres, se quedaba el plástico encima de la cama, pero después al último, cuando hizo una conexión con alguien que también es migrante, a ese punto se vio que se sacaron lo plástico del Sí, colchón. Sí, me encantó ese detalle. Yo dije, ¡oh! sí. Sí, pues hay algo ahí también con el juego, ¿no? Como que siempre es como cuidar lo ajeno, proteger todo, y al final es como, ¿y qué tanto, no? Es como un símbolo también de dejar de sobrecuidar algo, ¿no? Como que creo que tiene que ver con eso. Sí, y eso también me tocó a mí en mi cultura peruana, like, dejarte usar lo que te compraste, no tiene que durarte toda tu vida. Am, disfrutarlo mientras lo tengas. Totalmente, sí, creo que tiene que ver con eso, con disfrutar mientras lo tenga, mientras pueda, mientras quiera, no sé, creo que es validar un poco ese espacio. Mm, yo disfruto cine de música. Cine de música en la película. Um, la música es muy, muy bonita. Can you talk about it a little bit, poquito? Sí, sí, como estaba contando, es como fue un trabajo bien colectivo de cómo hicimos la música. Magali también, ella es cantante, y fue muy interesante porque en el fondo era decirle a Magali, Magali, tienes que cantar mal, porque en el fondo tenemos que ver Ah, A Lina cantando, ¿me entiendes? Yo quiero ujú, ver a una trabajadora que canta, no quiero ver que en ese minuto esto sea un musical a los Broadway, ¿no? Esto no es Hollywood, tenemos que hacer un musical donde es ella que está cantando. Entonces teníamos que fragilizar un poco eso, como ir encontrando el tono, que fuera un poco más torpe, más casero. Eso igual fue como una búsqueda, no es como que simplemente uno trató de hacerlo lo mejor que pudo, así como que hay un juego con que fuera una cosa muy como homemade, ¿me entiendes? Como era importante esa relación y esa referencia, con los personajes atrás, como en una cosa más de ensoñación, eh, más como de juego, sí, como de tratar de creerse el cuento, más que convertirse de un día a otro en una cantante así muy guau. Y en ese sentido yo siento que la película no es un musical, a pesar de que tiene episodios musicales,
En general, en los musicales Ujú. propiamente tal, la trama avanza en los musicales. Como que uno ve entrar al musical y pasan cosas Mm, que avanzan, ¿no? Pero acá, en el fondo, lo que sucede simplemente es como que tenemos que profundizamos en el personaje, pero no hacemos avanzar la trama propiamente. Entonces, creo que las referencias, a veces, una de las referencias importantes para mí era un director que se llama Tsai Ming-liang, eh, que es un director como eh, taiwanés, no me acuerdo bien de dónde es Emilian ahora, pero en el fondo es re interesante como estos episodios musicales, así un poco jugando con cierto absurdo, con cierta cosa como recargada, como que creo que eso me pareció interesante. mm. ¿Y tú ayudas a escribir las letras de las canciones? Sí, 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 yo ¿Y escribí parte de has las letras. escrito canciones antes? No, no, está un poco más jugada con relación al personaje, como eso. Mucho más así, como que en función de la película, pero no tiene como una búsqueda de que quiera escribir canciones. So, ¿tú crees que irás más películas con partes de música? No lo sé, ¿Cuánto es importante para ti la música en cómo expresas narrativas? claro, la verdad es que no es que yo quiera dedicarme al musical ni que me interese hacer videoclips, sino que siento que en realidad en esta película, en ese contexto, en este tipo de historia, con un tema como más oscuro como la migración, sí me parecía interesante que se trata oscuro, no es que sea, ¿no? Me parecía Mm, muy importante darle color, darle música, como para entender y profundizar en el personaje, entonces como es una apuesta, es una postura, también es como una forma también de validar ese espacio del personaje, pero no es como que piense que quiero hacer otro musical, aunque no lo descarto, digamos, me encanta el uso de la música en las pelis, me interesa, o sea, estoy terminando de escribir una donde hay muchas secuencias que tienen una carga como más el sonido, la música es importante, pero no es como que el personaje ujú. va a bailar ni nada por el estilo, ¿no? Como que un poco más en esta otra tecla. Y tengo una pregunta sobre la migración, porque Sí, hicieron la película en 2019. ¿Cuánto ¿ya? crees que las cosas han cambiado desde esos tiempos a ahora? Eh, Han cambiado harto. Creo que han cambiado harto en el sentido de que, primero, ahora hay una migración muy fuerte como de venezolanos, que es más política, ¿cierto? Y hay una migración también, y económica también, y hay una migración también importante de haitianos, que bueno, ya está un poco en la película, pero creo que ahora es muchísimo más. Entonces, como que de alguna forma es muy Mm, loco porque se arma como una especie de jerarquía que uno ya la ve en la peli, pero ahora es todo mucho más. Como que en el fondo es ujú, muy loco porque los haitianos son como los últimos del escalón migrante porque no tienen el idioma. Entonces, siempre acceden como a trabajos mucho más precarios, a situaciones mucho más marginales. Y los peruanos creo que ya tienen comunidades, tienen redes, tienen muchos espacios sociales, entonces también es distinto lo que pasa mm, ahí. Los venezolanos también, familias completas se vienen, ¿cierto? Entonces creo que ese ha radicalizado y yo creo que Chile es un país que ahora se relaciona de manera más compleja con la migración, o sea, ya hay eh, muchos hijos de migrantes ya han nacido acá, entonces siento que, no sé, eh, así un poco está la cosa. sí, y también en el principio había la escena con los niños. ¿Cómo conocieron a todos esos niños? ¿Y cómo fue filmar esa escena dentro de los teatros así? Eh, Ese fue interesante, fue muy bien. Ese fue el primer musical, no, ese fue el último musical que hicimos. Fue loco porque todos los musicales los grabamos con unos MIDI re feos, no estaban hechas las canciones del todo, estaban como boceteadas, estaban las letras, estaba como... Y ahí fue súper difícil porque hicimos unas retomas en Perú, porque teníamos que filmarlo allá porque son un montón de niños y todo.
Y el asunto es que fue muy loco porque los niños, no sé, eran muchos niños y trabajamos con un equipo muy reducido, entonces para mí fue una locura, como, niños, sacan esto, y había una bandera y había todo un juego que era re difícil, y éramos 8 personas, 10 personas, no sé, era un equipo como muy pequeño, así que eso, fue muy loco. Sí, me imagino. Pero salió muy lindo. Gracias. Y la mamá ahí apoyando a su hijo. Sí, totalmente. Realmente ahí al principio sabías la conexión que ella tuvo con su hijo. Sí, pues, sí, Yeah, sí, eso. muy lindo. Eh, eh, Sí, Bueno, ¿hay algo más? Is there anything else that we want to like touch on about the film? sí, I want to say, Maria, muchas gracias por este entrevista. sí, Um, Entrevista. es- Gracias, está muy divertido y muy, muy importante para mí y todos comunidad en Atlanta. Um, Estoy feliz para to meet you. um, me too. sí, gracias, gracias. Do you have final palabras sobre la película y otras películas de tú y domésticas, domestic Trabajadoras workers? domésticas. Sí. Sí, sí. Bueno, yo creo que a mí me interesan mucho las películas que con mujeres y con mujeres trabajadoras, como que siento que admiro mucho como la capacidad que tienen las mujeres como de esta cosa como multitask que tenemos, ¿cierto? Y como digo, para mí es como un desafío siempre como trabajar historias que se nutran de universos reales, de personas que uno conoce, ¿cierto? Como que me gusta el cine que está conectado con eso y que no es una idea mía que yo quiero llevar, sino que es una idea mía que yo solo descubro a partir de las historias que generosamente me compartieron muchas mujeres. Eh, esta película en gran medida ocurrió en karaoke, nos contábamos mucho en karaoke. Y yo veía como ellas iban cantando y sentía que en la música contaban sus Ah, historias y sus vidas y sus dolores y de repente les pasaba algo que alguien había sido infiel con ellas y ellas tomaban el micrófono y la cantaban con la vida. Entonces me parecía muy bonito ese universo de mujeres, ¿no? De mujeres que están lejos, que se juntan, que se quieren y que se encuentran también en otra parte. Eh, y eso creo que es muy de mm, la película, como esa gama como real. Así que nada, mucha admiración por las personas que trabajan lejos, que trabajan como trabajadoras domésticas también. Creo que es un trabajo de dar mucho y al mismo tiempo de ver qué hace uno con lo que recibe, ¿no? Como que creo que es linda la relación con la niña, creo que es una relación genuina, mm, ¿cierto? Que son vínculos profundos. Y que a veces reemplazan vínculos que son reales, ¿no? Y me interesa pensar un poco con un mundo del trabajo muchas veces es precario, eh, donde las personas se ponen a veces en el último lugar y creo que es importante mirar la dignidad y mirar las posibilidades de ponerse también en otro lugar, siendo uno misma la que es, con la vida que tiene, pero también de darse esas posibilidades. Entonces, nada, eso. gracias, María. Muchas Me gracias. encantó. Yo soy Qué peruana, bueno. so sentí que fue perfecta para mí y ahora Bueno, voy a hablar. Voy a investigar también de los noventas y la inmigración a Chile. Soy muy genial. interesada porque siempre me han dicho que las relaciones dentro de Perú y Chile, para nada. Para nada, sí. Pero Sí. bueno, no están así. Yo quiero mucho a Sí, Perú. eso me da Súper, gusto porque mira lo que pudieron hacer juntos. Qué magnífico. sí. Súper.
Bueno, Un gustazo. Sí, gracias. I'm going to stop recording. ya. Muchas gracias, Josefina. Sí.